Hola, buenas, ya estamos otra vez aquí de nuevo, ¿vale? Pues mira, hemos hecho un cocido y con el cocido vamos a hacer unas croquetas de cocido. Jarretes, jamón, zanahoria, puerro, cebolla, utilizaremos unos huevos, aceite, sal, caldo, harina, leche y pan rallado. Bueno, pues empezaremos echando la cebollica para que se nos caramelice, ¿vale? La pondremos a fuego medio. Echaremos un poquito de sal. Cuando la tengamos caramelizada, iremos echando el resto. Bueno, pues aquí tenemos caramelizando la cebolla, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido cortarla fina y despacito para que no se le vaya el agua y el agua la quite en la cocción. Bueno, pues tenemos la cebolla a punto de caramelizarse y vamos a echar la verdurica que teníamos picada, la zanahoria, el puerro, que le hemos sacado del cocido, ¿vale? Que se vaya impregnando sabores. La cebolla le da mucha cremosidad a las croquetas, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a añadir la carne del cocido. La añadiremos, iremos dando vuelta y a la vez echaremos también el jamoncito, ¿vale? La carne bien picadita, ¿eh? Y ya el jamón para darle todo vueltas. También bien picadito, ¿eh? Y ya. Bueno, pues ahora echaremos la harina para que se nos cocine y no sepa a harina, más que a lo que tiene que saber. Bien cocinada. 3 cucharadas de harina. Echaremos nuestro caldo del cocido, como medio litro por ahí. Venga, echaremos como 400 o medio litro de leche. Y sin parar de darle vueltas, ¿vale? Y le echaremos una polvada de sal. Bueno, pues ya veis que ya no se nos pega la masa alrededor, entonces eso quiere decir que ya la tenemos, ¿vale? Entonces la vamos a pasar a un recipiente y la dejaremos enfriar. ¿Ven? Bueno, y ahora la taparemos, ¿vale? Para que no nos haga costra. Bueno, pues ahora le pondremos papel film bien pegado a la pasta para que no haga costra. Y cuando esté un poco atemperada, iremos a la nevera con ella y la dejaremos como 3 horitas o por ahí. Y ya no podremos hacer nuestras croquetas. Bueno, pues ya han pasado 3 horas, tenemos la pasta hecha y vamos a empezar a hacer nuestras croquetas. Empezaremos echando un poco de harina aquí en la tabla para que no se nos pegue mucho la masa, ¿vale? Haremos un trozo de nuestra pasta y sacaremos. Y le echaremos un poco de harina también por encima para hacer un rollito a nuestra pasta. Lo he echado poca harina, vamos a echar un poquito más para que no se nos pegue. Así. Más o menos haremos como nos parezca. ¿Vale? Y ahora cortamos. Como más o menos queramos que sean nuestras croquetas. La siguiente.
La enrollaremos y la pasaremos al huevo. Y así sucesivamente. Del huevo la pasaremos al pan rallado. La podéis hacer también si queréis en redondo, ¿eh? No hay una forma específica que diga que tenga que ser así. Bueno, una vez en el huevo, la pasaremos al pan rallado. Y las iremos poniendo en un plato. Y bueno, nada, os dejo, yo continúo haciendo. Bueno, pues aquí tenemos nuestras croquetas y ahora vamos a proceder a poner el aceite bien caliente para que no se nos deshagan y haremos una racioncita para presentarla. Bueno, pues ahora vamos a echar 4 croqueticas sin aceite porque como están frías, para que no se nos baje de temperatura. Y haremos para una ración. Bueno, la sacaremos con una reserca, ¿vale? A un papel absorbente para que se nos... Bueno, pues aquí tenemos nuestra ración de croqueticas de cocido, ¿vale? Con su ramita de perejil para que le da frescura. Bueno, pues suscríbete, dale a la campanita y al like y mirar lo que es esto. Vamos a abrir una, que esponjosidad, ¿eh? Se nos ha quedado el rebozadito dentro y mirar. Bueno, le voy a dar media a mi cámara para que la pruebe y la otra media para mí. Madre mía. Buenísimas. ¿Cómo están? Muy buenas.